Bien. Este es el archivo que les acabo de mandar. ¿Qué es en realidad lo que estuvimos haciendo? A ver, pensábamos para un lado o para el otro, pero yo no hice toda la demostración que hizo Ariel porque no sabía que le iba a hacer, entonces hice la otra más cortita, ¿sí? Si no, después te hago toda una demostración, ahí vas a tener que hacer trazo, la recta perpendicular, AC, todo, ¿sí? Todo completo hubieras tenido que hacer. Marcar las intersecciones, los puntos, todo. Bien, acá poníamos, dado el triángulo ABC de base AC, lo escribimos así, demostrar que el ángulo BAC es congruente con BCA. Partimos de este triángulo, entonces, de este enunciado sabemos que lo que sabemos es que tenemos el triángulo ABC de base AC, por lo tanto, estos dos lados son congruentes. Todo lo que pongamos en la hipótesis de un teorema, después cuando hagamos la demostración, ponemos por hipótesis y ya nos olvidamos. Es una maravilla eso. Todo un trabajo de recorrido. Lo que tenemos que averiguar, que es lo que no podemos usar, es que los dos ángulos de la base son congruentes. Ahora, después que lo demostraron, ahora sí lo pueden usar para siempre, sin ningún problema. ¿Está claro? Igual lo estábamos usando, no digamos nada. Bien, de la demostración entonces hacemos una construcción auxiliar. Acá trazamos la bisectriz del ángulo ABC y ven cómo lo escribí, esto que ustedes pusieron intersecan, todo eso. Esta sería la forma formal de escribirlo. Que la bisectriz del ángulo ABC se interseca con el lado AC y me da el punto M. Estamos hablando de una operación de conjuntos, por eso yo pongo el punto M entre llaves. Siempre que hagan ustedes intersecciones en todas las materias, el resultado de un conjunto es otro conjunto. En este caso es un conjunto que tiene un único elemento y se escribe de esta manera, el conjunto que tiene al punto M. Bien, entonces a partir de ahí, después que hicimos, comparamos los triángulos ABM y MBC. Teníamos el lado AB y el lado BC, que eran los lados del triángulo, por eso yo puse por hipótesis. Tenemos el lado BM, que es el lado ese rojo, que ven que lo pongo como dos segmentitos, porque pertenece a un triángulo y pertenece a otro. Voy a poner todos los elementos de un triángulo y todos los elementos del otro triángulo, los cuales van a ser congruentes. Entonces, BM lo puedo escribir por lado común o por propiedad reflexiva de la congruencia. Y después teníamos los angulitos, estos rojos de acá arriba, que eran congruentes porque habíamos trazado la bisectriz, y la bisectriz es la semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. ¿Hasta acá está? La forma en que está escrito es lo mismo que dijimos en forma coloquial, pero está escrito en forma más formal, más matemática. Entonces, por primer criterio de congruencia, el triángulo ABM y el triángulo CBM son congruentes, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Entonces, el ángulo BAC es congruente con el BCA, que es lo que teníamos en la tesis y que llegamos a la demostración. Estas dos rayitas que le puse yo acá es que quiere decir que quedó demostrado. ¿Estamos? Ahora, yo me conformo con que ustedes me lo demuestren coloquialmente, que lo escriban con sus palabras. Yo prefiero leer algo que esté con sus palabras y no esté escrito así, a que ustedes reproduzcan lo que yo les mando y no entiendan lo que están haciendo. ¿Sí? Para mí es mucho mejor que ustedes me lo cuenten con sus palabras. No hay ningún problema. Si les falta algo, si se equivocaron en una palabra porque está mal, me están diciendo segmento y es una recta o al revés, yo les voy a ir preguntando. Pero para que ustedes sepan de lo que me están hablando. Lo que importa es que entiendan lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a tratar de demostrar eso que hicimos acá, que la bisectriz del sector angular opuesto a la base es a su vez altura y mediana de la base y está incluida en su mediatriz. A ver, nos van a servir todas las cosas que demostramos recién,
Pero vamos a tener que afinar algunos conceptos. Primero, entonces, tenemos que saber que BM es altura. Para saber qué es altura, tenemos que ir a la definición de altura a ver si este segmento cumple con la definición de altura. ¿Cuál es la definición de altura? Distancia mínima entre dos puntos. Bien. El segmento cuya distancia mínima, que une dos puntos, y es la distancia mínima. Bien, pero si lo ajustamos al triángulo, ¿esos dos puntos pueden estar en cualquier lado? No, Está bien que hayas al usado lado opuesto, de un vértice al lado opuesto. Uno de los puntos va a ser el vértice y el otro punto tiene que estar en el lado opuesto. Porque si vos me decís distancia mínima, no sé dónde está M. ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Estaba perfecto, pero faltaba algo. Bien. Entonces, es la distancia, digamos, entre un vértice y el lado opuesto. Ahí queda como más, ¿sí? La distancia mínima siempre, a ver, si decís mínimas, ya sabemos que la distancia es siempre el mínimo segmento. Hay otros teoremitas para demostrar, pero... Bien, entonces, podemos usar el concepto de distancia y ¿qué necesitaríamos entonces? Saber que es de este segmento BM. Si yo uso perpendicular a C. Bien, tengo que saber si es perpendicular a AC y lo sé. Con lo que hicimos hasta ahora. Uno me dice que no y el otro me dice que sí. En realidad no se puede comprobar a partir de los ángulos rectos que se forman. ¿Y vos sabés que esos dos ángulos son rectos? No. Ah. Listo, me retracto. Para saber que son rectos, necesitas saber que es mediatriz. No te retractes. Vas encaminada, pero ahora vamos a ver si son rectos. No necesito saber si... A ver, no necesito llegar a saber si es mediatriz. Bueno, ya sabemos que es isósceles. Sí. ¿Cuál es isósceles? ¿El ABC? El ABC. Bueno, y la mediatriz de ABC... No sabemos qué es mediatriz. Iguales. Pero no sabemos qué es mediatriz. Perdón, la bisectriz, quise decir, perdón. Pensé en bisectriz y dije mediatriz. La bisectriz lo corta en dos ángulos iguales. Sí, pero este de acá arriba son los ángulos iguales. Sí. Y pero yo bueno, pero lo corta a la mitad exactamente. ¿Por qué? Vos me estás usando todo lo que vamos a decir al final. Pero porque es isósceles. Está bien. Y bueno, y tiene los otros dos lados iguales. Ay, se me enoja, bien. No. No, pero no me enojé. No, para nada. Espérate. Es isósceles y hasta ahora lo único que demostramos es que A y C son iguales. Sí. A ver, pudimos llegar a demostrar que el triángulo ABM es congruente con el MBC, porque era isósceles, trazamos la bisectriz. Ahora, sabemos que estos dos son iguales, pero no sabemos cuánto miden. Bueno, podemos decir entonces que BAM es igual a BCM. Espera, BAM es igual a BCM. Eso sí, porque lo demostraste en 5 minutos. Perfecto. Profe, Bueno. ¿Qué? ¿Puede ser porque como es la bisectriz y tenemos un ángulo llano abajo? ¿O nada que ver? Una de las cosas está bien, la otra no. A ver, que esto sea un ángulo llano y que esto sea la bisectriz, que esto es un ángulo llano está bien, pero que sea la bisectriz no me dice mucho. A ver, espera un cachito. ¿Y si planteamos la suma de los ángulos, profe? Sí, espérame un minuto. Bien. Esto es un ángulo llano, esto es la bisectriz y estos dos ángulos no son iguales. ¿Estamos? Entonces, mejor dicho, esto no es perpendicular. Entonces, falta algo. Vamos encaminados, pero falta algo. ¿Quién me dijiste, Mateo? O no sé quién me habló. Yo, profe, dije sumar los ángulos internos de los triángulos ABM y BMC.
Sí. sabés que A es igual a C. Y sabés que el ángulo E está dividido en 2. Y sabés que tienen que sumar 180 grados. Sí. ¿Y? Y con eso, bueno, sacás cuánto vale M. No. Yo estaba diciendo lo mismo. Sí. No, esperen un minuto. No, porque yo puedo tener dos triángulos congruentes que tengan los tres ángulos iguales y no ser rectángulos. Yo sumo los ángulos interiores de dos triángulos, sé que A es congruente con C, este B1 congruente con B2, pero no necesariamente el otro va a ser de 90. Por ese lado, no. Pero... Ahora, no, está bien, ya entendí. son iguales, no sé pero- qué... A ver, que son iguales ya lo sabemos. Que son de 90, faltaba algo que dijo María Eugenia. ¿Por qué M es punto medio? No lo sabemos. Sí, bueno, Sí. Sí. vamos a verlo. Profe, pero A ver, AC, Sí, AC, que es un lado. perdón, M es punto medio porque AC es congruente con CM. AM es congruente con MC por la comparación que hicimos recién, y entonces sí es punto medio. Pero yo quiero saber que estos dos ángulos miden 90 cada uno, para saber si esto, porque estamos buscando la altura, a ver, no nos perdamos de camino. Estamos buscando que eso es perpendicular. Entonces, tiene que ser estos dos ángulos de 90. Son dos ángulos iguales, eso lo sé. ¿Cómo hago que dos ángulos iguales me den 90? Bueno, a ver, el ángulo formado por el punto M es un llano. Si BMA, el ángulo BMA y el ángulo BMC son congruentes, lo divide a 180 en 2. Bien, entonces sí. Faltaba unir esas dos cosas que me las estaban diciendo por separado. El ángulo AMC es un llano, ¿sí? Y en realidad AMB y BMC son adyacentes, tienen un lado en común y suman un llano. Entonces, como yo sé que estos dos ángulos son iguales, dos ángulos iguales que suman 180, cada uno sí o sí va a valer 90. Entonces ahí aseguro que esto es una recta perpendicular. No era como que nos estábamos dando mucha vuelta, me parece. Esto no está en el apunte. Si ustedes quieren, yo lo completo y se los mando, y si no, lo escriben en el apunte, en el que yo le mandé la demostración primera. Profe, una Sí. consulta. A partir de lo que demostramos recién, ¿podemos decir de que la bisectriz de un triángulo isósceles forma un segmento con la base, o sea, el vértice con la base igual a la altura? Sí. Es lo que estamos ¿Para todo triángulo isósceles? Para todo triángulo isósceles. Ah, ok. Es lo que decía ahí en el apuntecito, dice, la bisectriz del sector angular opuesto a la base es a su vez altura. Y es a su vez mediana, que es lo que vamos a demostrar ahora. Y está incluido en la mediatriz, así dejamos todo completo. ¿Se acuerdan que lo hicimos moviendo el triángulo, que coincidían? Pero ahora lo estamos demostrando con fundamentos, con propiedades. Bien. Profe, ¿puede repetir la justificación esa de por qué medían iguales? ¿Por qué es perpendicular? ¿Por qué miden iguales? Porque comparaste... ¿Por qué era perpendicular? No, porque es perpendicular. A ver, nosotros acabamos de comparar los triángulos ABM y MBC hace un ratito, y entonces todos sus elementos eran congruentes. Por lo tanto, el ángulo AMB y BMC son congruentes por la demostración anterior. Y lo dejamos a un costadito. Después yo tengo que el ángulo AMB y BMC son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común y sus otros dos lados son semirrectas opuestas. Entonces, al ser los lados semirrectas opuestas, esos ángulos suman 180, son suplementarios. Y si yo tengo
a ver, el ángulo alfa más el ángulo alfa, porque son iguales, me va a dar 180 grados. ¿Cuánto ¿Pero va a por qué sumar? decimos que son iguales? Si tenemos que demostrar justamente que son iguales. No, Ariel, estos dos son iguales porque lo demostramos cuando hicimos la comparación anterior. ¿Viste eso que vos trazaste es el rectángulo? Que yo te dije no hace falta para comparar. Terminamos comparando Sí. el triángulo ABM y MBC. Comparamos los dos triángulos. Teníamos Pero yo dije en un momento que medían 90 grados cada uno. Y no sabíamos todavía. Es que no sabemos. Hasta que no sabemos que son adyacentes, no sabíamos que medían 90. Ah, tenía que decir que eran adyacentes. Ah, ok. ¿Estamos? O sea, sabemos que son iguales, pero no sabemos cuánto miden. Es lo que recién también me dijeron por suma de ángulos interiores, y yo puedo tener dos triángulos iguales y no saber que miden 90 esos. O sea, no ser rectángulos, si los sumo todos los ángulos, estos son iguales, pero no pueden valer cualquier cosa. ¿Estamos? No tengo los valores. Bien, entonces, ahora, sé que son iguales, pero hasta ahí. Pero sé que son adyacentes, entonces sé que suman 180. Tengo el ángulo alfa, más el ángulo beta, si querés, que suman 180, pero sé que alfa y beta son iguales. Entonces tengo 2 alfa igual a 180, alfa es igual a 90. Y ahora sí puedo decir que eso es perpendicular. ¿Sí? Es como que estamos haciendo un círculo, digamos, sobre todo lo que estamos diciendo, pero que hayamos comparado los triángulos, que veamos que son rectángulos, no quiere decir que lo podamos asegurar. ¿Sí? A veces la imagen nos ayuda a guiarnos, pero la imagen nos confunde con que ya vemos que es así, y lo estamos viendo y lo estamos asegurando. A veces hay que leer lo que tenemos asegurado. Bien, entonces sabemos que BM era la bisectriz porque la trazamos como bisectriz. Sabemos que es altura porque lo acabamos de demostrar. Bien. Lo que no sabemos es ahora si es mediana, pero hace un ratito medio como que lo dijeron. Entonces, para saber si es mediana, tengo que saber si M, digamos, es un segmento, la definición, es un segmento que une el punto medio del lado con el vértice opuesto. ¿Sí? ¿Y eso pasa? BM une el punto medio de AC con el vértice opuesto. Sí. ¿Por qué? Y porque habíamos demostrado que AM es congruente con MC. Bien, eso lo demostramos en la primera demostración que hicimos cuando comparamos los triángulos. Sí, volvemos atrás. Bien, entonces es mediana. Ahora pregunto, BM, el segmento BM, ¿está incluido en la mediatriz? Porque mediatriz siempre es una recta. Entonces, ¿BM está incluido en la mediatriz de AC? ¿Puedo decir que la recta BM es mediatriz de AC? Sí, porque ya comprobamos que era perpendicular. Bien, es perpendicular. ¿Y qué otra condición tiene que cumplir? Y que es punto medio de AC. Bien, entonces, para ser mediatriz tiene que ser perpendicular al segmento y pasar por su punto medio. ¿Qué es perpendicular? Lo analizamos cuando vimos que era altura, y que es punto medio también por la comparación. Entonces, cumple con la condición de mediatriz. Cumple con las definiciones, entonces lo podemos asegurar. Hablé mucho, ¿no? Bien, ¿quedó claro o hay alguna duda y quieren que repita algo? Si no ven la grabación, porque 20 veces hasta que quede, pobres. Es una tortura esto, volverme a ver a mí otra vez. Bien. ¿Está? Sí. Bien. No sé cuánto me queda, pero... Profe, yo tengo una duda con respecto a plantear una hipótesis para hacer una demostración. En la hipótesis, ¿qué tenemos?
porque yo cuando estábamos haciendo la primera demostración, había notado una hipótesis y viene el archivo que era distinta. Entonces, A ver, ¿qué tendríamos pusiste? que- Contame. Yo puse de forma coloquial, vos dijiste que teníamos que decir que a lados congruentes se oponen ángulos congruentes, y eso era la Sí. hipótesis que había puesto. No, Después ese sería el enunciado, Mateo. Porque mira, la parte que sí sabés va en la hipótesis. Entonces, que en el triángulo ABC isósceles sería lo que sabés. Y que se oponen, que los ángulos opuestos a lados congruentes sería el que son... Podés poner en la hipótesis que A se opone a tal lado y que C se opone a tal lado, porque eso sí lo sabés, cuáles son los ángulos que se oponen a cada lado. Lo que no sabés es que son congruentes. Esa parte no la podés poner en la hipótesis. La parte de que son congruentes sí o sí va en la tesis. O sea, que los ángulos opuestos a lados congruentes, eso si querés lo podés poner en la hipótesis. Yo no lo puse porque a veces es demasiado, pero... ¿Está? ¿Entendés lo que te digo? Lo que no sabés no lo podés poner en la hipótesis. Lo que tenés que averiguar. No te preocupes porque eso cuesta, ¿eh? Tratar de ver qué va en la hipótesis y qué va en la tesis. Pero bueno, siempre fijémonos, no lo sé, es lo que tengo que averiguar, no lo pongo en la hipótesis. Fíjate así. Bien. Vamos a ver, base media en triángulo, lo voy a plantear, no lo vamos a demostrar porque dije que lo demostrábamos después, y después sí vamos a demostrar esto de la bisectriz de un sector angular como lugar geométrico. GeoGebra limpio, creo que es este. Dado un triángulo cualquiera, la base media es la que une los puntos medios de dos lados. Esto va a ser también para los polígonos, pero vamos a decir que es el segmento que une lados opuestos. Acá, esta sería la base media con respecto a esta base. La propiedad que vamos a demostrar en algún momento es que esta base es paralela a la base y es igual con la mitad. Lo nombro nada más. Después esperen, porque si no ustedes lo aseguran cuando lo vamos a demostrar. Esta sería otra base media. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es paralelo a la base, lo estoy asegurando, lo que formé es un paralelogramo, porque esta base media es paralela a esta base media es paralela a esta base, formé un paralelogramo. Si formé un paralelogramo, este lado es congruente con este. ¿Sí? Sí. Pero para hacer la base media usé el punto medio, entonces este lado va a ser congruente con este porque es punto medio. Entonces, esta base media es la mitad de la base. Esto sería totalmente coloquial. ¿Sí? Y no sé, no creo que lo usemos todavía. Se usa para demostrar lo que hicimos del cuadrilátero la otra vez. Pero bueno, lo vamos a demostrar después de paralelogramos. Pero como está en este apunte, no quise dejarlo sin nombrarle. Entonces, base media es el segmento que une puntos medios de dos lados. La propiedad de un triángulo es que es paralela a la base y congruente con su mitad. Punto. Lo dejamos así. Y después lo vamos a demostrar. Ahora, lo que seguía, hasta donde lleguemos, vamos a hacer una cosa, por si se me corta la transmisión. Vamos a empezar la semana que viene a demostrar cosas de cuadriláteros. Entonces, para que no se aburran el fin de semana, porque por ahí llueve, ¿vieron? Y van a tener que estar ahí quietitos. Tengan, dado el paralelogramo ABCD, quiero que me demuestren de alguna manera
que los ángulos opuestos son congruentes, ya sea usando ángulos entre paralelas, usando alguna construcción auxiliar y comparando triángulos. Les doy opciones. Lo que quiero es que se pongan a pensar, por ejemplo, lo que decía Mateo, ¿cuál sería la hipótesis? Dado el paralelogramo ABCD, sería la hipótesis, porque no tengo otra cosa. Lo que tengo, la tesis sería A es congruente a C, B es congruente a D, ¿sí? Y después traten de buscar, yo no pido que lo demuestren así, pero traten de sentarse a pensar cómo harían para demostrar que esos ángulos son congruentes, ¿sí? Depende de la demostración que usen, sale también la de que los lados opuestos son congruentes. Pero es como para que pensemos. Profe, ¿Sí? ¿podemos usar la propiedad de los ángulos interiores de los cuadriláteros, que la suma da 360? Ay, perdón. Lo que quieras. Ah, pensé que no lo podía decir. Y en realidad no les Ok. des ideas a los chicos. Sí, sí, podés usar Está eso. bien, está bien. Si te sirve, sí. Lo que pasa es que lo tenés que demostrar para cualquier valor del cuadrilátero, ¿sí? Pero podés usarlo. Sí, sí. Podés usarlo. Ok. Bien, entonces, vamos a trazar la bisectriz de este sector angular, que en realidad la bisectriz es una semirrecta. Entonces yo borro la recta porque el software me hace directamente. Bueno, la propiedad dice que la definición de bisectriz es una semirrecta que divide al ángulo en dos sectores angulares congruentes. La propiedad sería que la bisectriz, todos los puntos de la bisectriz están a la misma distancia de los lados del ángulo. Yo tengo el ángulo ABC y la semirrecta, que sería, ¿cómo la nombran la semirrecta? ¿Cómo se llama? ¿Tan difícil lo que pregunté? No. ¿Cómo le llamamos? No entendí la pregunta. Claro, que el nombre de esa semirrecta. El ángulo se llama ABC y la semirrecta BD. BD, bien. Hay que nombrar el origen y después por dónde pasa. Eso pregunté nada más. Ya no decimos semirrecta de origen B que pasa por D, decimos semirrecta BD. Bien, ¿cómo digo yo que cualquier punto, o que estamos diciendo como lugar geométrico, estamos diciendo que cualquier punto de esa semirrecta roja está a la misma distancia, o equidista, misma distancia, repito mucho, ¿no? De los lados del ángulo. Puedo tomar este punto, si quiero. ¿Puedo asegurar que ese punto está a la misma distancia de AB que de BC? ¿Qué tendría que hacer? Con Y dos si te imaginas circunferencias. como un triángulo isósceles y que BD sea la mediatriz del triángulo isósceles ese, y te va a quedar la base del triángulo opuesta al ángulo B, Se me te va a quedar termina. partida a la mitad. Espera. Antes. Vos me decís que esta es la mediatriz y te quedó un isósceles. ¿Sí? Sí. Entonces me decís, si se me acaba la transmisión, que pasen buen fin de semana y lo siguen pensando para la clase que viene. Y si no, seguimos. Perdón, profe, una Pero esa no es duda, la distancia porque- mínima. Ah, no sé, yo hago lo que me están diciendo. Habría que trazar las perpendiculares en realidad a cada segmento. Entonces, estos dos puntos no sé el nombre, ponele. DE, ¿es la distancia de D a AB? No. No.
hay que trazar la distancia del punto D a la recta AB. Entonces esto estaba bueno, pero no sirvió, Mateo. ¿Qué me ibas a decir, Yanela? No, tema aparte en realidad, pero siempre, o sea, usted dice que se le corta la transmisión. ¿Cuánto dura la transmisión? ¿No dura 40 minutos, sí. Y hace 30 ok. que estamos hablando, Entonces, no. a ver, la Ahí dice primera... que quedan 8 minutos 45. 8:41, sí. Arriba te dice, en tiempo restante. Puedo hacer una tercera si querés. ¿No? No, como usted quiera, está bien. Después va a haber bronca con Yanela después. No hay problema. Yo aviso porque a mí el sistema me avisa cuando faltan 10 minutos. Bien, entonces vamos a trazar la perpendicular a la recta AB que pasa por D. Y la perpendicular a la recta BC que pasa por D. Entonces, estos dos segmentitos serían la distancia bueno. Bien. Ahora sí, lo que tenemos que demostrar es que ED sea congruente con DF. ¿Qué harían? No sé, a mí se me ocurre trazar una recta perpendicular a BD que interseque los puntos E y F. Y ahí se formarían dos triángulos. 4. Bueno, 4. Y podría comparar los lados y los ángulos. ¿Puedo afirmar que la recta BD interseca con el segmento EF en el punto medio? ¿Por ser bisectriz? ¿No? Todavía no. ¿Vos crees esto es punto medio? No, todavía no. Con una circunferencia de centro B que pase por E. Espera, porque si no. Una circunferencia. De centro B que pase por el punto E, a ver si junta los 3 puntos. Ah, no. No. Y podemos usar que tenemos, si lo viéramos como un triángulo, el EBD y el DFB. Dos triángulos, sí. Dos triángulos. ¿Podemos usar que tenemos dos ángulos iguales y un lado? ¿Cuáles serían los dos ángulos iguales? Y bueno, todo voy a tener que mostrar. Me estoy metiendo en despelote, pero... bueno, por ejemplo, tenemos EBD es igual a DBF. Ese es el más facilito, digamos. Espera, ¿qué sería? ¿Estos? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es la bisectriz. Bien. Está bien, Bueno, estos dos angulitos que me quedaron ahí superpuestos. Bueno. Sí. Bien. Después, que DEB mide 90 grados. Bien. A ver, ¿alguien más que me diga por qué? ¿Por qué esto mide 90? Es altura. Bien, y la altura porque es distancia. Bien, muy bien. Me encantó. Entonces, tenemos dos ángulos. Este y este. ¿Y qué me dijiste? ¿Qué más tenemos?
y tenemos un lado, ¿Qué que lado? es el BD. BD, muy bien. Y entonces, ¿hay algún criterio que me diga Y- que eso está Sí, bien? iba a decir que algún criterio entre el 1 y el 4, que no me acuerdo cuál El es. 5 para vos, me parece. Claro, No, esos dos búscalo. ángulos son semejantes, son, a ver, algo No, semejantes no. congruente. Profe, ¿Qué? ¿no se podría trazar una circunferencia con centro B que interseque con E y F y asegure que el lado BE y BF son congruentes por ser radio de la circunferencia? Sí, pero eso lo estás asegurando por el dibujo. Yo estoy haciendo una circunferencia, ¿sí? Ujú. Con centro en B que pasa por E, pero ¿quién me asegura que pasa por F? Esto porque existe la propiedad y esto se va a cumplir. Pero cuando vos haces un trazo, digamos, dibujas algo, tenés que asegurar con alguna propiedad que pasa por el otro punto. ¿Mm? No sabemos todavía que BE y BF son congruentes, que pueden ser el mismo radio. Se va a cumplir, obviamente, pero ese es el problema de cuando trazamos cosas auxiliares, que tenemos que asegurar que pasen por el punto. Bien. ¿Y? No, creo que me confundí con el segundo, porque el segundo decía No que te un lado confundiste. y los, Sí. Un lado y los y los sectores extremos, angulares, sí, o dos sí. ángulos y el lado comprendido. Pero si lo Sí. miramos bien, ¿vamos a poder llegar a tener el segundo? Por suma de Ah, ángulos. profe, pero por suma de ángulos interiores. Bien, Claro. entonces por suma de ángulos interiores, acá sí, si tenemos los valores de estos dos ángulos, si tenemos estos dos ángulos iguales, el tercero, valga lo que valga, van a ser congruentes, ¿sí? Claro. Entonces estos dos ángulos sí son congruentes y vamos a tener el segundo criterio. ¿Se acuerdan que yo les hablé algo de extensión del segundo criterio? Sí. Bien, bueno, en este caso tenemos estos dos angulitos que son iguales, entonces tenemos dos ángulos y el lado comprendido respectivamente congruentes. Estos triángulos van a ser congruentes, por lo tanto los segmentos ED y DF son congruentes. ¿Aseguraron ustedes que las distancias entre cualquier punto de la bisectriz a los lados del triángulo son congruentes? Ahora sí, me podés decir, asegurar que esa circunferencia va a pasar, porque me quedaron las distancias, los puntos estos de pie de la perpendicular van a estar a la misma distancia del vértice, porque estos dos lados van a ser iguales. Ahora sí podemos afirmar todas esas cosas que ustedes querían con la construcción, ¿sí? Porque a partir de esto se suman un montón de propiedades. Bueno, esto en vez de quedar para tarea ya está resuelto. Salvo que ustedes lo tienen que completar y escribir todo lo que les falta. ¿Alguna duda de todo lo que hicimos hoy, que es bastante distinto a lo que veníamos haciendo, porque es un poquitito más teórico? ¿Les resultó muy difícil todo esto? No, siento que faltaban como decir bien las cosas, como que las estábamos diciendo, pero, o por lo menos, no sé, o sea, como que entre todos decían, pero faltaba como unir todo. Me parece bien. Eso es lo que vamos a tener que ir logrando de a poquito. Ir diciendo conceptos y vamos a ir agregando formas de expresarnos y vas a ver que todo va a salir. A fin de año vas a tener todo, pero de 10. Cualquier duda que tengas cuando vuelvas a